Y el pacto quedó sellado en aquel Berlín 1945, mi diario de un infierno. Ahora es turno del libro que tengo entre mis manos, que presentará mañana, pero que tenemos el placer de tener ya con nosotros en este territorio fértil para la cultura en 8 Magazine. Le damos la bienvenida a este escritor y también editor, que aunque vallisoletano lleva ya mucho tiempo afincado en nuestra ciudad. Le damos las buenas noches a Daniel Ortega. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, siempre me gusta porque vienes bien aderezado con tu camiseta de Udo Snyder, de esa gran banda teutona que tanto te gusta y que, bueno, pues siempre forma parte de tu idiosincrasia a la hora de la presentación de los libros, ¿no? Sí, porque es mi grupo favorito desde pequeño y también me ayuda a escribir. Digamos que la música es un buen compañero de viaje, ¿no? En la escritura. Entonces... Bueno, Daniel, ¿qué te has preparado para tu discurso mañana en la presentación de lo que podríamos denominar la segunda parte de aquel pacto que se labró? Bueno, corresponden a etapas y a días diferentes, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde surge Mis últimos días en el Tercer Reich. Vale, pues surgen de la primera parte. Yo cuando me puse a escribir la primera parte, que comprende del 25 de abril al 28 de abril de 1945, está claro que yo quería contar una historia que abarcara el final del Tercer Reich en Berlín. Por lo tanto, es una continuación que quedó ahí abierta, ¿no? en esa primera parte, con lo cual en esta segunda parte obviamente cerramos ese episodio con que vamos desde el 29 de abril del 45 a ese 2 de mayo, donde finaliza la guerra en la capital de Alemania. Una fecha que a algunos les puede sonar rara, como diciendo, pero nos han vendido el 1 de mayo, ¿no? Como el final de la guerra, ni mucho más. Fue el día 2, por lo menos en Berlín, que es cuando se rinde la ciudad, pero en Alemania todavía tardaría hasta una semana más en rendirse. Vale, ubicamos al espectador en esos días importantes. Y también, bueno, estilo, cuando ya se abren las primeras hojas de este libro, que por cierto, el prólogo, ¿quién te lo ha hecho? Carlos Canales Torres, para mí un ídolo de juventud. Yo lo descubrí en estos programas nocturnos de radio, como era La Rosa de los Vientos, donde él colaboraba con el mítico Juan Antonio Cebrián. También he leído un montón de sus libros porque se dedica a escribir, aparte de que es abogado, colabora en programas de radio top en estos temas de historia, ¿no? Ahora está en Radio 4G y he tenido el gran privilegio de que haya abierto la obra. Se lo pedí, leyó la novela, se la ventiló en 2 tardes porque le encantó y ha sido todo un privilegio contar con él. Dice, 29 de abril del año 1945, aquí me encuentro sumido en la oscuridad, parapetado tras una ventana en la tercera planta de un ruinoso edificio machacado por la artillería rusa. Estas son las palabras que ya cuanto menos sorprenden porque están hechas en primera persona, ¿no? De Hoffmann. Hablamos un poquito de Hoffmann. Muy bien, él es un sargento primero que ha ido ascendiendo a lo largo de la guerra. Él entró como soldado, ha ido ascendiendo. Se ha comido toda la guerra, desde la campaña de Polonia, Francia, el frente ruso, y llega rebotado ya hasta las afueras de Berlín cuando en una de las batallas más duras que se recuerda, ¿no? En el frente contra los rusos, en frente los Altos del Silo, a las afueras de Berlín. Él y otros tantos supervivientes se tienen que replegar hacia Berlín porque es la única escapatoria que les queda, ¿no? Él es un personaje muy sufrido, sobre todo es muy generoso con sus hombres. Va viendo cómo van muriendo uno tras otro, ha visto años... Simplemente, disculpa que te interrumpa, sí. Ya lo que es la portada de este libro es alguien pensativo, intimista, reflexivo. Sí. Él es así, él es una persona totalmente reflexiva que ha pasado casi 6 años en la guerra, con lo cual eso da mucho que pensar, sobre todo por lo que ha vivido, y está en esos últimos días cuando ya están valorando hasta sus propios hombres si merece la pena seguir combatiendo. Existen grandes obras maestras que están escritas en esa grandiosísima primera persona que para tratar y para escribir desde ese punto de vista hay que tener un universo mental global perfecto, porque quizás es de lo más difícil, cuando no tocamos en lo que es el testimonio. Ulises, de James Joyce, o por ejemplo ese Watson, ¿no? Quienes relatan las aventuras en primera persona, aunque sean de otras. ¿Qué dificultades como escritor tiene esto? Para mí, la verdad que cero, te voy a ser sincero. Cuando escribo en primera persona no tengo ningún problema, porque tengo la capacidad de meterme en el personaje y ver a través de sus ojos, ¿no? Otras veces, otras novelas que he escrito, otras 2 aparte de estas que tenemos aquí de Berlín 1945, lo relato en tercera persona, que es lo habitual, ¿no? Un narrador externo a los personajes. Bueno, ahí un poquito es más complicado porque eres tú como el que tiene que estar tirando de las marionetas, ¿no? En este otro universo que es Berlín 1945 no me ha supuesto ninguna dificultad porque eres tú el que está dentro de esa película y lo que intento es que el lector se meta en la historia a través del narrador, que lo hace en primera persona, que eres tú, estás viendo
contando a través de Hoffmann la historia. A través de los ojos de alguien que también nos describe un Berlín en el año 1945, que es una ardua tarea para el escritor en cuanto a la documentación, ¿no? ¿Cuánto tiempo preparando este libro? Pues empecé con la primera obra, salió a la luz en el 2013, pero claro, eso requiere meses y años de documentación. Documentación, es decir, ver los planos de Berlín de la época, ver las calles de Berlín de la época. Es decir, que yo estoy poquito más ya de la mitad. Como describes ese Hotel Aldon, que ahí está, al lado de la Puerta Brandenburgo. Claro. Los centros neurálgicos son parecidos, pero luego ya cuando tú sacas la batalla contra ese ejército rojo, te vas a otros lugares que ya muchos de ellos no existen. Claro, ¿no? por ejemplo, labor de documentación complicada, porque seguramente ahí no puedes tener ni un fallo. No, además yo soy muy perfeccionista y si Carlos Canales ha dado su visto bueno para estampar su firma... Bueno, maravillas, lo que ha escrito. Sí, la verdad que estoy asombrado y agradecido porque es una pasada lo que ha escrito en el Mañana prólogo. presentas este último hijo, tu cuarto hijo ya. Además, bueno, pues para quien no te conozca, decir también que eres una de las personas que forma esa editorial de género bélico, pero que asume otros muchos géneros y también otras, no solamente gente de Burgos, que es Afronta Editorial. Saludamos desde aquí a tu socio. Eso es, saludos a Óscar. Saludamos a Óscar. Un género, el bélico, que te atrapó desde ya tu plena infancia y del que ya no puedes huir. No, es que no me escapo ni queriendo. Es que además es un género que desde pequeño he leído, me encanta la novela negra, novela de misterio pues, juvenil, etcétera, pero luego vas ahondando en estas novelas bélicas y ya no solo en las novelas bélicas, sino también en los libros de historia. Ya no solo del siglo XX, que es el siglo que más me apasiona, sino desde Egipto, Grecia, Roma, hasta el siglo XIX. Tenemos un montón de historia, ya no a nivel personal en España, sino a otros países de Europa, que tenemos en Europa una riqueza histórica impresionante, ¿no? Y eso es lo que me gusta, poder transportarme a otras épocas. Mañana te acompañarán en tu presentación Fernando Arnaiz y también Miriam Huesca, tu profesora de historia, ¿no? Sí. Ella también tiene un poquito de culpa que a ti te apasione esto. Un poco bastante. Tú imagínate que vas al colegio, tienes una serie de asignaturas, historia te la dan ahí como, toma, un ladrillo que tienes que estudiar y aquí no hay más, no te aportan nada, pero bueno, a mí me gustaba, es la diferencia respecto a otros chavales que les gustaban las matemáticas, porque me gustaba la historia. Como si hay alguno que le guste las matemáticas, le saludamos también, ¿eh? Le damos, vamos, un abrazo incluso. Luego, ¿qué ocurre? Que en el instituto vas y pues más de lo mismo, ¿no? Y de repente llegas a la universidad, cuando te metes ahí ya en temas de apuntes serios, ya unas materias pues ya un poquito más farragosas y de repente tienes historia, y encima del siglo XX. Pues a mí me tocó la lotería con esta profesora, porque es que lo vive, te da unas clases que, vamos, para mí han sido magistrales. Yo ya tenía una pasión por la historia, con 18 años entras en la universidad, llevaba años escuchando La Rosa de los Vientos, a Carlos Canales en la radio, me había leído una infinidad de libros, ya con 18 años de historia. ¿Quién se mete eso a esa edad? Pues muy poca gente, ¿no? Y te encuentras a esta persona y, vamos, ha sido un lujo que me haga el prólogo de la primera parte y el epílogo de esta, es una pasada. Qué maravilla es encontrarnos a gente que tiene sangre en las venas y que tiene pasión por lo que hace, por lo que cuenta, por lo que siente, por lo que le comunican y por lo que se deja comunicar. Cuando la pasión va con uno, muchas cosas se hacen bien, ¿no? El que te hace una barra de pan con pasión está más rica. Sí, esto, lo de la escritura es igual. Yo soy un apasionado de la calidad. A mí no me gusta, yo veo otros escritores por ahí que parece que es una competición escribir, venga, hay que sacar libros. No tiene sentido. Tú casi que lo necesitas, ¿no? Porque ya tendrás un quinto por ahí. Sí, un quinto y un sexto. Mi problema es el tiempo. Ya saben muchos de los que me conocen que me dedico a la docencia, entonces mi tiempo residual, que es a partir de las 10 de la noche, pues en vez de irme a tomar unas cañas, pues me gusta encerrarme en mi casa, escribir, y los fines de semana igual, y el resultado está esto, ¿no? Pero es fruto de la calidad, porque si es por ponernos a escribir, claro que escribes muchas cosas, pero no tengo el tiempo que yo quisiera. Pero hacerlo bien. Claro, no, hacerlo bien yo creo que está bien. Lo que pasa que es hacer más cantidad, ojalá pudiera, pero de momento prefiero poco, pero bien hecho. Daniel, le hacías un primer apunte ya, una primera redirección mental sobre las fechas. ¿Qué más lagunas históricas grandes tenemos como asumidas de las que tú no lo tienes tan claro? Yo no comulgo con muchos de los autores ingleses, incluido uno que está súper de moda, que es Anthony Beevor, ¿no? Yo le respeto como historiador, yo no soy historiador, yo soy apasionado de la historia, investigo y tal, pero la versión inglesa que nos han vendido del final de la Segunda Guerra Mundial, pues cada vez está con pinzas, está agarrada con pinzas y se como está por cayendo. Ejemplo, uno de los hechos más flagrantes que piensas que no es así. Lo más gordo, pues entre otras, es la muerte de varios dirigentes del partido nazi en estos últimos días del Tercer Reich. Obviamente Adolf Hitler es su máximo exponente y todavía hay quien lo defiende, como que murió en el búnker. Eso cada vez está, yo ya lo dije con el tema de Ana Frank hace años, que en una presentación que era un fraude y evidentemente, y se está viendo, ¿no? Esto va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir, las pruebas que tenemos. ¿Y dónde está? ¿Y cómo huyó? Pues muy fácil, se establece una red Odessa durante la Segunda Guerra Mundial y empiezan a escapar dirigentes del partido nazi, militares, altos cargos, y se empiezan a escapar por el norte de Europa, por el sur de Europa. Aquí han pasado en España, aquí han muerto gente que ha estado en la Segunda Guerra Mundial, han muerto en España, o sea, han llegado viejos en España.
y Argentina y Sudamérica, ahí había grandes colonias de ciudadanos alemanes, alemanes desde finales del siglo XIX. Acaba la Segunda Guerra Mundial y llegan 50.000 alemanes aproximadamente. O sea, y eso que estén contabilizados. ¿Y tú eso lo tienes contrastado y documentado? Eso está más que contrastado porque han empezado a caer pruebas, sobre todo las que tenían los rusos en el Kremlin, que era el cráneo de Hitler, los puentes de los dientes de Hitler y tal. Se ha demostrado que ese cráneo es de una mujer, entre 30 y 40 años. Puede ser de Eva Braun. Eva Braun muere con 30 y tantos años. A saber, pero hay más de una teoría que dice que unos que han escapado por Noruega, otros que coge un avión, se escapa de Berlín bajo la artillería rusa. Bueno, hay mil teorías, pero está claro que hoy en día el último Hitler que se puede ver y que se ven documentales es el del 20 de abril, el del cumpleaños, que está el día celebrando su cumpleaños con los chavales de las juventudes hitlerianas que les está condecorando, les está dando la mano. Esas son las últimas imágenes de un Hitler real, que es contrastado, que él está ahí. A partir de ahí, de ese día, a partir del día 21, hay un cambio brusco en su personalidad, y así lo dicen muchos testigos de primer orden que estuvieron con él en el búnker. Daniel, no me gustaría decirte adiós sin antes contarles a todos aquellos que nos están viendo que Berlín 1945, en mis últimos días en el Tercer Reich, no solamente es un libro de literatura bélica que transcurre en una serie de conflictos por la ciudad de Berlín, sino que es un libro de amor, es una trama de amistad, de honestidad, de lealtad. Sí. Son una serie de personajes que, para mi punto de vista, manejas magistralmente, ¿no? Pues no sé si lo haré mejor o peor. Yo creo que los valores como la amistad, la generosidad, la lealtad son cada vez más escasos en nuestra sociedad actual, y eso un poco también lo reivindico en las páginas del libro, ¿no? Ya no solo la pasión por la historia y reflejar unos hechos que ahí están, pero verlos desde una perspectiva diferente, pero también el amor como lo conocemos hoy, ¿no? Que hoy parece que el amor es digital, ¿no? A través de redes sociales, de interacción ahí rápida. Que está muy bien, ¿eh? Oye, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero porque así podemos estar con gente que físicamente no podemos físicamente estar. no puedes, claro, pero ¿cómo conoces a una persona de verdad? Pues a veces en las situaciones más extremas, como es una guerra, tu corazón, tus sentimientos se abren a bocajarro con la persona que tienes enfrente y no dudas en decir lo que sientes. Decir lo que se siente y hacerlo a pleno pulmón en estas 453 páginas que son la última obra maestra de Daniel Ortega. Todo un lujo tener un escritor como este en nuestra ciudad y que cuente con esa pasión que espero no pierda. Que te vaya súper bien mañana en esa presentación. Imagino que con todos los libros, ¿no? Con toda la artillería pesada a la Feria del Libro que comienza ya el 20 de mayo. Pues empezaremos, sí, ya los eventos de presentación del libro mañana en Santiago Rodríguez a las 7:30 en la librería de Alcampo. Estaremos ahí acompañados, pues como bien decías, por Fernando, por Miriam, y va a ser un poco el pistoletazo de salida porque luego estaremos en la Feria del Libro de Burgos. Si hay suerte, pues como el año pasado repetiremos en Madrid, a lo mejor Valladolid, y de allí donde nos inviten. Y quien quiera verle, pues que se vaya a estas recreaciones de España, que hay muchas, y por ejemplo ahí en Belorado a mediados del mes de mayo, o a Madrid, o bueno, donde tú sueles estar con tus libros y con tu... Además mañana en la presentación va a haber sorpresas, ¿eh? No solamente se va a poder ver un libro, sino ya un autor y a unos personas que van a acompañar al autor, sino que también va a haber más sorpresitas, así que bueno, pues les recomendamos que se pasen por allí y le puedan saludar. Si les gusta este tipo de literatura, pues les firmarás el libro, ¿no? Por supuesto, faltaría más. Yo encantado de compartir minutos con los lectores siempre. Daniel, encantado siempre de tenerte aquí en 8 Magazine. Mil gracias. Muchas gracias a ti.